Hola, buenas. Estamos aquí en la UCCL de Burgos con Susana, con Palas y yo, Juan Antonio. Vamos a dar un poquito de los temas de actualidad, a ver qué tal sale todo esto. Primera prueba, primer experimento y vamos allá. Vamos a hablar un poquito de las 43 medidas. Sí ha sido un poco polémico el tema, pero bueno, yo creo que ya está hablado, requete hablado. ¿Y cómo va la negociación? Bueno, yo creo que primero habría que hacer un balance de las movilizaciones. Han sido históricas. Nunca antes ha habido una movilización tan contundente, tan extendida en el tiempo y tan participada por la generalidad de todos los agricultores de todo el país. Han sido casi 2 meses de movilización continua. Mucha gente tenía muchas expectativas de estas movilizaciones y se ha conseguido que el gobierno pusiera encima de la mesa 43 medidas que desde la Unión siempre hemos considerado que son insuficientes, que hay que avanzar más en esas medidas, pero que es un punto de partida para iniciar una negociación. Después de una gran movilización tiene que haber una negociación, si no, no sirve para nada. No esperemos que después de una movilización cambie todo al día siguiente. Se abre un proceso de negociación en el que desembocará donde desemboque. En ese proceso estamos desde marzo, que se inició la mesa de negociación de las 43 medidas, con las organizaciones que firmamos ese documento. Insisto, documento de partida, no un documento cerrado, documento abierto, y que tiene 3 bloques clarísimamente diferenciados. En primer lugar, PAC. Un eje de las reivindicaciones muy fuerte era cambiar la legislación, la normativa de la PAC, que es excesivamente medioambiental y que tiene unos condicionantes que muchas veces cuesta más el cumplirles que lo que te van a compensar por ello. Estoy hablando, por ejemplo, de los ecoregímenes, estoy hablando de los barbechos, estoy hablando de muchas medidas agroambientales que incluso desde el punto de vista medioambiental son absurdas, no tienen ningún sentido medioambiental, no tienen ningún beneficio medioambiental, pero que desde el punto de vista productivo son verdaderas aberraciones, desde el punto de vista agronómico. Me estoy refiriendo a no poder levantar los rastrojos de bezas o de cereal después de cosechado, cuando es una labor que evita malas hierbas, que evita pases de glifosato, que ahorra fitosanitarios y que prepara el terreno para sembrar en buenas condiciones en últimos de septiembre, octubre, que es cuando se inician las primeras siembras, por ejemplo, de colza o de otra serie de cosas. En segundo lugar, creemos que la obligación de dejar barbecho es una barbaridad. En un país deficitario en cereales, en España, de media en un 50%. España importa cereales por el 50% de lo que produce. O sea, necesitamos cereales. ¿Es más medioambiental traer el cereal de Argentina, de Estados Unidos, que producirlo aquí? No tiene ningún sentido. Habrá que producirlo aquí. La obligación de dejar barbecho es una absurdez. En determinadas zonas, agronómicamente, se apuesta por el barbecho porque son zonas muy pobres, que es la única forma de sacarle una rentabilidad y una productividad al terreno. Déjesle a esas zonas que hagan, digamos, prácticas agronómicas tradicionales que les va bien. Cada agricultor en su zona sabe lo que tiene que sembrar. Obligar a sembrar 3 cultivos en muchas zonas es una barbaridad absoluta. La diversificación de cultivos es uno de los mayores errores que tiene esta PAC. Primero, porque los agricultores tenemos que adaptarnos al mercado. El mercado a veces nos demanda ciertos productos que tienen un cierto precio y nos puede parecer interesante apostar por ello. En segundo lugar, hay terrenos en el que hay ciertos cultivos que no se dan. O sea, obligarte a sembrar 3 cultivos cuando en tu terreno, por ejemplo, no se da el girasol o no se da la leguminosa, pues es abocarte a no producir y a perder dinero. Por lo tanto, es absurdo. Y las rotaciones, pues en el 80%, en el 90% de las explotaciones puede ser una práctica agronómica muy interesante, pero en un 10% igual no. Y me estoy, por ejemplo, refiriendo a zonas maiceras. En Burgos tenemos la zona sur, que es la zona A de Aranda, los regadíos de Aranda. Es una zona tradicional maicera. Páramo de León, zonas ganaderas que necesitan el maíz para ensilado, para alimentar su ganado, en el que se han visto que
maíz tras maíz durante 20, 30 años, no pierde producción y no tiene ningún problema, ni medioambiental ni agronómico. Por lo tanto, dejémosle sembrar maíz. Una hectárea de maíz puede producir 17.000 kilos de maíz. Importamos maíz más o menos entre un 50 y un 60% de nuestras necesidades. Será mejor producir aquí maíz que no traerlo de fuera. Obligar a hacer rotaciones a esos agricultores y sembrar, por ejemplo, un trigo, una cebada, cualquier otra cosa, significa pasar de 17.000 kilos a producir 6, 7, 8 o mucho. En el mejor de los casos, 8.000 kilos. Entonces, tenemos una pérdida de producción de 8.000 kilos que hay que traerlo de fuera. Por lo tanto, aumenta la dependencia de cereal de otros países y estamos condenando a nuestros agricultores a bajar la productividad y bajar su rentabilidad. Por lo tanto, no tiene ningún sentido obligar de forma general a todo el mundo. Tenemos que hacer excepciones. Por lo tanto, esa es una línea de reivindicación de la Unión de Uniones. Hemos conseguido flexibilizar esos temas de la PAC, pero estamos esperando a que se publiquen los reales decretos para ver si a otro año eso ya se escribe en negro sobre blanco. Todavía estamos negociando. Todavía no sabemos hasta qué punto el Ministerio va a flexibilizar ese tema. Europa ha movido ficha, cosa inaudita. La Comisión, cuando lanza una línea de trabajo, nunca da para atrás. Es la primera vez en la historia que da para atrás la Comisión Europea. La Comisión es un ejército de funcionarios que tienen unas órdenes muy jerárquicas del comisario de turno y lanzan una línea de trabajo y nunca jamás dan para atrás. ¿Por qué? Porque hasta ahora han tenido un poder casi infinito. El Parlamento no tenía codecisión, era simplemente, a título poco más que anecdótico lo que decía el Parlamento. Ahora sí tiene codecisión. Y el Consejo de Ministros, los ministros de cada Estado miembro, están muy condicionados a pactos que tenían entre países de las distintas cuotas de mercado en los comisarios. Por lo tanto, era muy difícil cambiar, la línea que marcaba la Comisión. Esto se ha criticado mucho porque Europa se supone que es una democracia, pero digamos que la toma de decisiones en Europa es muy poco democrática. Ahí manda el comisario y es muy difícil cambiar ese rumbo. Ahora el Parlamento sí tiene codecisión, y al final las decisiones se toman en trílogos, es decir, el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Ahora es más difícil que se tome una única decisión por la decisión del comisario, pero vemos también que en Europa hay una corriente medioambientalista muy fuerte, muy poco documentada en lo que afecta al sector agrario. Es decir, yo no tengo nada en contra de los ecologistas cuando opinan de otras cosas que no son agricultura, pero cuando opinan de agricultura, quiero que se me tengan en cuenta las opiniones de los agricultores o de los representantes de los agricultores. Y en este sentido no se ha tenido en cuenta la opinión de organizaciones agrarias y de gente que vivimos en el campo y que sabemos en lo que pasa cuando nos obligan a hacer ciertas medidas. Por lo tanto, yo creo que les hemos dado un toque de atención muy importante. Han dado para atrás la Comisión, la primera vez en la historia que da para atrás la Comisión, pero es verdad que de lo que pretendíamos a lo que hemos conseguido, pues es muy poquito. Hay que ser sinceros y, desde luego, no ser triunfalistas. Hemos dado una gran lección de capacidad de movilización, eso es muy importante. El campo estaba muy dormido, y no sé por qué no lo hemos intentado, porque mucha gente que ha salido a la calle, que se quería comer el mundo, que nos decía que no hacíamos nada, les hemos llamado los 20 años atrás más de 7 veces o 10 veces o 15 veces por año y no han venido. Pero bueno, por fin han despertado, bienvenidos son a las movilizaciones, y que evidentemente la fuerza que tenemos los agricultores o las organizaciones agrarias es la capacidad de presión que tengamos. Por lo tanto, hemos dado una buena lección este febrero, posiblemente tengamos que volver a salir a la calle y esperemos que tener y contar con ese apoyo, pero ahora mismo estamos en negociación, vamos a ver qué pasa en octubre, vamos a ver lo que ponen los reales decretos cuando se publiquen para la PAC del próximo año, y en función de lo que pongan, pues veremos si es suficiente o hay que volver a salir a la calle. Por lo tanto, tema PAC, se ha conseguido mover alguna cosa, muy poquito, pero se ha conseguido mover algo. Vamos a ver lo que se escribe y a partir de ahí veremos lo que hacemos. Otro tema también muy importante es la reforma intermedia de la PAC, que posiblemente se empiece a hablar ahora, en septiembre. Y hay que estar
en las primeras discusiones, teniendo una posición muy firme como Estado y cambiando las cosas que creemos que son barbaridades absolutas de esta PAC. Otro bloque muy importante es cadena alimentaria. Al final vivimos de lo que nos pagan por nuestros productos. Tenemos una ley de cadena alimentaria con muy buenas intenciones, pero que no acaba de funcionar. ¿Por qué? Porque no se publican costes de producción oficiales. Porque no hay forma de determinar el coste de producción. Por lo tanto, lo que exigimos al Ministerio es que se publiquen costes de producción oficiales que sirvan de referencia para negociar contratos, para hacer cualquier negociación entre las partes, entre agricultores y la industria, etc. En este sentido, se volca todo en la agencia en la ICA, que ahora va a tener un grado superior, va a tener muchas más competencias, va a tener mucho más poder, que esperemos que se publique, que se apruebe. Esto va en la ley de desperdicio alimentario, esa reforma de la ICA, que esperemos que se apruebe sin ningún problema. En septiembre posiblemente vaya a pleno y en un proceso rápido creemos que en 2-3 meses estará aprobado ese rango superior de la ICA. Aún así, nosotros seguimos insistiendo en que por mucha fuerza que tenga la ICA, si no tenemos una herramienta como los costes de producción, los agricultores vamos a ser incapaces de negociar los precios con la industria. Y un tercer bloque es el comercio exterior, es decir, lo que hemos venido reivindicando siempre, que tiene que existir, que tiene que haber unas mismas exigencias a todo el producto que entra de fuera, que no las cláusulas espejo. Es decir, que el ministro antes de las movilizaciones dijo que no era el momento porque distorsionaba los mercados internacionales, pero después de las movilizaciones dijo que eso era una prioridad absoluta. Por lo tanto, ha cambiado. El tema es que necesitamos dos herramientas fundamentales. El primero, que es un control en frontera efectivo. Se ha comprometido a incrementar esos controles en frontera, incluso a enseñárnosles cómo se hacen. Aún así, sabemos que es un porcentaje mínimo el que realmente se controla, pero bien está que se incrementen. Pero lo más efectivo de todo sería la certificación en origen. Todos los países fuera de la Unión Europea se deberían certificar antes de poder exportar producto a la Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Marruecos produce tomates, produce aceite, produce un montón de cosas que entran en la Unión Europea. Inspectores de la Unión Europea van a visitar el país de origen y si producen como producimos nosotros, bajo las mismas normas de calidad que nosotros, les certificamos para que puedan exportar. Si no es así, les damos un plazo para que se adapten y cuando se hayan adaptado, les compramos. Solo así nos garantizamos realmente que cumplen nuestra normativa. Si no es así, no la cumplen. Esto lo hace Estados Unidos hace mucho tiempo. Pongo el ejemplo, la empresa Entre Pinares, para poder exportar quesos a Estados Unidos, vinieron inspectores de Estados Unidos a certificar la empresa Entre Pinares para verificar que cumple los estándares de calidad que exige Estados Unidos. Cuando vinieron y vieron que cumplía los estándares de calidad, pudo exportar quesos a Estados Unidos. Hasta entonces no podía exportar quesos a Estados Unidos. Está todo inventado. Simplemente es copiar lo que hacen otros países, que funciona y que protege sus productos de competencias desleales. Porque en este momento Europa deja que entre todo, ¿no? No es la calidad exactamente como te obligan a producir. Una cosa es la teoría. En teoría no se puede hacer esto, pero en la práctica sí se puede. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna herramienta de verificación ni de control. Pero bien que hicieron y pusieron aranceles rápidamente con los coches eléctricos, ¿verdad? Cuando quieren, sí que lo hacen. Intereses económicos presionando, pues se activan. Si esto está escrito, si esto está contemplado, lo que no tenemos es esas herramientas para llevarlo a cabo. El problema se lleva a cabo cuando hay lobbies de presión que fuerzan que eso se haga. El problema es la voluntad, básicamente. Fundamental. La voluntad se cambia las cosas muy rápido. Fundamental. Pero ya veo yo que esto va cada vez despacio. Hemos conseguido algo, poco. Vamos a conseguir más, seguramente sí, pero a la velocidad que vamos, pues no es la velocidad que nos gustaría. Como todo. Yo llevo tiempo aquí ya y veo que intentamos mover las cosas, pero para moverlas cuesta y hay que hacer presión para mover un poquito. Así que para mover toda esta rueda grande que tenemos
Vamos a tener Difícil. tiempo y tiempo. Y apretar. Pero R que R, como suelen decir, ¿no? Claro, aquí hay... La lucha es constante y hay que estar día a día siempre hablando con las administraciones para intentar mover lo máximo posible dentro de. Y cuanta más presión de nuestra gente tengamos, pues mejor y más facilidad podrás tener de las administraciones para intentar cambiar las cosas. Hacer una reflexión. Si estas movilizaciones las hubiésemos hecho hace 20 años, la situación de ahora sería otra cosa. Si la gente hubiese participado más en las movilizaciones, si hubiese apoyado más a las organizaciones agrarias, otra situación tendríamos ahora. O sea, también hay una responsabilidad de cada agricultor en cambiar las cosas. No vale que yo me afilio a una organización y ya está, no. Hay que participar en la movilización. Hay que ir a las movilizaciones cuando se te convoca. Hay que interesarte por los problemas y también plantear soluciones. En eso, nosotros cuando hacemos asambleas por ahí, no solamente son a título informativo, también les pedimos opinión a la gente. Ya tienen que participar. Implicación. Sí, yo quería dar un dato que es el año pasado antes de las protestas, que Burgos tuvo su récord histórico de movilizaciones. Susana, que no para. Y dices, antes de todo esto, bueno, ahora ya las hemos superado de sobra, ¿no? El récord anterior. Pero es que tener un récord histórico antes de las movilizaciones te dice lo que ya estaba haciendo el sindicato y lo que ya veíamos cómo estaba todo el tema. Yo, Susana, no sé cómo te da tiempo a todo. Pero sí que es verdad que hemos ido y hemos protestado muchísimo el año pasado. La más grande fue, yo creo que, bueno, más que grande, satisfactoria, porque fue cuando vino Pedro Sánchez, que como movida, que no nos dejaban ni protestar. A mí eso me dije, pero ¿cómo nos van a dejar nuestro derecho, no? Que fue lo mismo que pasó en Madrid, casi, que nos dijeron, no, aquí no entráis. ¿Cómo narices puedes quitar a una persona su propio derecho de manifestación, ¿no? Eso yo jamás lo puedo entender. Es algo que me supera. Yo creo que hoy en día los políticos parece que están un poco separados de lo que pasa realmente en la tierra, ¿no? Que solemos decir al lado de el vecino de al lado, el más cercano, que en las administraciones suele ser, por ejemplo, en los pueblos, en los alcaldes, ¿no? Que es el todo y el que tiene que ayudar a todo. Bueno, dentro de lo que es la organización agraria, como estamos aquí, pues es lo mismo. ¿Qué es lo que falta? Pienso, el diálogo y el escuchar realmente a la gente que se dedica al sector. Pero escuchar realmente los problemas, no se puede estar tan alejado cuando hacen las normativas, como han estado haciendo la nueva PAC, como han estado haciendo todas las normativas de la agricultura, con gente o asesores que realmente no se dedican a ello. Entonces, hay una distancia y una lejanía entre lo que es la administración y realmente las personas, que al final la propia gente, la propia sociedad se siente que la administración está muy lejana, que habla de cosas que a ellos no les motiva. Hablamos de medio ambiente, pero ¿qué pasa? ¿Que nosotros no le llevamos cuidando toda la vida? A ver, que nos dedicamos a ello, que al que más interesa que el medio ambiente esté bien es al sector primario, tanto a la agricultura como a la ganadería. Hay que estar más cerca de ellos para ver lo que hay que hacer. Hacer las normativas que no puedes cortar árboles para cruzar y luego cuando hay fuegos resulta que necesitamos que se hagan cortafuegos y no me dejas limpiar los árboles que hay entre medias de los caminos para entrar o acceder a las fincas. Antiguamente se limpiaban todos los ríos, se limpiaban los caminos, se limpiaba todo, porque se estaba más en contacto con la naturaleza. Hoy nos sentamos en una silla desde una oficina, vivimos en las capitales y queremos hacer las normas del sector primario. Y no es así, estás muy alejado, no ves realmente lo que hay. Según se va despoblando todas aquellas zonas y se queda sin sector primario, ni agricultura ni ganadería, y lo quieran cambiar por lo que se quiere cambiar hoy en día, que ecológicamente llaman a las placas solares y los molinos eólicos, que se tiende mucho a tener lo que cada uno puede llevar, pero no tanta cantidad. No puede ser que te vengan los grandes lobbies a que te pongan todo el campo de cemento para poner placas solares y molinos eólicos. Pues hay muchas zonas en el medio rural que hay muchos tejados que se pueden poner placas, sin necesidad de tener que estar echando cemento en las tierras cultivables. Tierras como Burgos, que es la zona más productiva, que éramos el granero de España, y sin embargo, este año creo que era un 4 o un 10% menos de cereal que se ha sembrado en la provincia de Burgos, ¿no?
por la nueva PAC, por todo el tema de los ecoregímenes que te obligan a tener que sembrar leguminosas, que como estamos viendo en estos 3 últimos años, sobre todo, que es cuando lleva la nueva implantación, pues vas a cosechar las veces igual han llovido y no puedes. El clima no te ha dejado, has tenido mala producción de las leguminosas obligatorias, están sembrando más alfalfa y resulta que estás distorsionando un mercado que te lo baja a precios porque no hay venta suficiente. Es que yo creo que cada uno sabe en su casa qué es lo que tiene que vender o qué es lo que tiene que sembrar, no obligarte desde allí a qué es lo que tiene que hacer. Hay que sembrar obligatoriamente garbanzos y resulta que no se pueden comer todos los garbanzos que siembras. ¿Qué es lo que te va a pasar? Pues que al final no te pagan el precio. ¿Qué es lo que tienes? Pérdida de rentabilidad. Pues es un poquito que se acerquen un poco más a la gente, hablen un poco más con las organizaciones agrarias que representamos al sector primario y ganadero y vean un poquito de manera más cercana qué es lo que necesitamos y cuál es el problema y cuál es la problemática real, ¿no? Porque todos queremos defender el medio ambiente, que de ello vivimos, pero no de esta manera. Vosotros no tenéis cosechadora, yo sí, y cosechando para gente en zonas que no se dan las vezas, eso es pues romper la cosechadora. Rompes el dedo, rompes cuchillas, coges piedras y dices, pues si es que estoy cogiendo 200 kilos, es que estoy perdiendo el tiempo y estoy cobrándole a un tío lo que no va a sacar. Es que no lo va a sacar de la tierra. Y eso es lo triste, ¿verdad? Y dices, es que él no quiere sembrar eso y yo no quiero cosechar esto. Pero claro, lo tienes que hacer, no puedes hacer otra cosa. ¿Y qué sentido tiene? No tiene ningún ¿Qué ganamos? ¿Qué beneficio es el que tenemos o para quién? Yo llevo muchos años sembrando vezas y para segar forraje en verde ahora mismo es una tontería porque no te pagan nada. El año pasado te pagaron algo más porque vino el año catastrófico, que fue catastrófico, pero al final van a ser años que la gente pues va a dejar de... O como decía Palas hace un momento, que te obligan a tener que quitar el maíz cuando resulta que es lo que realmente te da rentabilidad. Yo he escuchado mucho lo de que cuanto más siembro maíz, más me da. Siembro un año 10.000, siembro otro año 12.000. Eso lo he escuchado yo. Es así. Y claro, en el momento que cambio me da menos. Eso son barbaridades que dices, bueno, si el maíz va bien, si no hace nada ecológicamente, no destroza nada, pues déjale que haga cada uno lo que pueda hacer o lo que quiera hacer. Así es. Y ya hacemos nosotros las rotaciones cuando lo ves. Claro. Tú ya vas cambiando y cambias cuando puedes, no cuando quieres, porque igual te ha llovido todo el otoño y no has podido sembrar. Cebada, que igual es lo que tenías, o trigo, que igual es lo que tienes que sembrar porque habías sembrado cebada, ¿no? Pues si tienes que volver a sembrar cebada, tendrás que volver a sembrar cebada y al fin y al cabo es lo mismo cebada que trigo. Y hablando de las placas solares también, no sé si sabéis que han producido muchísimos incendios, además de lo feo que queda y de lo poco natural que es, porque eso... Y el cemento que metes en la... La zona de Miranda es vergonzoso. O sea, verlo directamente es vergonzoso, como está. Eso no es natural, no es campo, no puede ser ecológico. Ecológico es ir al campo y ver campo, no ir al campo y ver placas solares. Y ya no hablamos de los eólicos, que son, yo creo que comparado con las placas solares son mucho mejor. Pero aún así hemos visto lo que ha pasado en la granja de conejos de... ¿Cómo se llama? Sí. Afeta. Pues lo que ha pasado allí, conejos devorándose entre ellos, conejos que no podían tener hijos, conejos que... Al final, lo que ha pasado con esos conejos es que ha tenido que cerrar la granja. Porque se volvían absolutamente locos por el ruido del la sensibilidad acústica que tienen. Que los humanos no lo oyen, pero no sabemos tampoco cómo nos afecta. Lo que sí que sabemos es que donde hay un molino no hay un bicho. Allí se marchan todos. Eso lo sabemos de sobra. Pues es lo que parece ser que estos grandes lobbies, ¿no? Han apostado porque en España venga la energía ecológica y sea todo placas solares y molinos eólicos. Y la realidad es que creo que si tú tienes que desmontar un campo de placas solares o un campo de molinos, realmente todo lo que lleva el compuesto de ese aparato que cuesta 1.000.000 de euros, que cuesta un molino, ¿se regenera? No, porque hay cosas que no se pueden todavía
cambiar, ¿no? Reutilizar o limpiar, sino que son contaminantes como puede ser con las de las baterías de los coches eléctricos, que ya hemos visto en más de una ocasión que simplemente están parados y arden solos. Puede pasar exactamente con los molinos. Nosotros sí que hemos visto en algún molino que cuando le ha dado algún rayo se ha prendido y como con el movimiento que tienen las alas, pues te ha dispersado la fibra sobre la que está hecho el molino y ha preparado buenos incendios en los campos de cereal que tenemos aquí en Castilla. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de uno que se mezcla un poco con los ecoregímenes, ¿no? El tema de los topillos, que ahora ha habido algún cambio, pero que al haber tanta siembra directa, tanta, digamos, la condicionalidad de la PAC de no poder trabajar las tierras hasta septiembre y todo esto, pues ha hecho que haya otra vez, después de unos cuantos años, otra gran plaga de topillos, digamos. Pues sí que es cierto que hay una proliferación, no sé si son cíclicos o qué es lo que pasa, pero sí es cierto que debido a que cada vez están apostando más por el tema de la siembra directa, porque dicen que hay que tener el suelo cubierto para quitar el carbono durante todo el año, pues hace que al no meter arado en las tierras, pues no se rompan las uras. Al no romperse las uras, pues tengan más facilidad de quedarse en su sitio guardados, ¿no? En su casa guardados los topillos, y año tras año pues parece que haya más. Parece que esto en Burgos está pasando, por ejemplo, toda la zona de Arlanza, Pisuerga y Miranda de Ebro, Bureba Miranda, han flexibilizado este tipo de ecoregímenes para intentar que este año en la siembra directa pues se pueda pasar un pequeño cultivador, no mucho más, no puedes meter un árbol, sino un pequeño cultivador, lo que llamaríamos el mínimo laboreo, para intentar romper las uras. Que se habla de hacer alguna limpieza en lo que son las cunetas, por el tema este de los topillos. Pero lo que no puede ser es que tengamos momentos en los que haya tanta cantidad, que hoy solamente se están hablando de 3 zonas, que esto está creciendo y que ya no solo en esas 3 zonas en Burgos esté pasando el problema de los topillos. Y yo estoy hablando de Burgos porque soy de Burgos, pero ya de ir a palas de todas las otras provincias que tenemos en Castilla y León, que no solamente es aquí, sino que en la zona de Palencia creo que ha habido daños hasta de un 50%. Más. O más. Como estamos viendo todas las alfalfas en la zona de Arlanzón y está corriendo, o sea, estas 3 zonas son las que en un momento ha monitorizado la Junta de Castilla y León, pero esto está creciendo cada vez más. Yo creo que hay que poner remedio de otras maneras. Es un momento que no sé si es que hay que meter más el arao o qué es lo que hay que hacer para intentar solucionar esto. Creo que es que todo lo que te dicen que tienes que poner como una T, ¿no? Un palo, otro palo cruzado para que vengan las águilas y puedan cazar. No da abasto a comer tanto. Porque hay tanta cantidad, hay tanta explosión que es imposible. Al final, ¿qué es lo que crean estos animales? Pues problemas sanitarios. Te puede venir el efecto de la turolemia, que además traspasa a las personas y que hay que controlarlo de otra manera. Hoy no sé cuál sería exactamente la que hay que hacer. Pero es complicado, es difícil y no sé qué ideas tenemos aquí entre todos. ¿Cómo lo ves? Ayer me pasaron un vídeo de Ribera, que ya están los topillos allí que se comen las uvas. También a Palas le afecta personalmente porque tiene unos cultivos de estos de después de verano ya, ¿no? Y son los que van a ir todos los topillos van a ir al cultivo que queda, claro, es que no queda otra. Los topillos tienen hambre, hay muchos, ya no hay cereal, pues ¿dónde van? Pues a las tierras de Palas. A las pipas. A las alfalfas. Alubias. Alubias. Aquí tengo, ahí foto de ayer, unas alubias. Las subes como puedas. Tengo unos rodales cojonudos. No se va a ver, no se va a ver. Luego Es que está creciendo a gran velocidad, ¿eh? Esas alubias que tenía que arrancar pues a primeros de septiembre, para el lunes las tengo que arrancar porque me dejan sin ninguna. Vamos, están macha y charrona. Es gracioso ver en el campo a los gatos. Sí, es verdad. Se lo están pasando.
Fijamos, el tema de los topillos, decir primero que es una plaga relativamente nueva. O sea, yo de pequeño no veía topillos en el campo. Más, los topillos empezaron, digamos, el primer repunte fuerte creo que fue en el 2006, 2007. 2007. Hasta entonces no había plaga de topillos. Había ratones campesinos, ibas hablando y saltaban los ratones, de eso iban saltando, pequeñines, pero topillos así de este pelo, con esa capacidad de reproducción y esa capacidad de hacer daño, yo no lo he visto hasta el 2007, nunca en mi vida. Se han traído expertos, hay otros países que llevan conviviendo con el topillo ya años, en Alemania y por ahí, y es que no se ponen de acuerdo en la forma de controlar esta plaga. Porque además tampoco se sabe el por qué explosionan. O sea, topillos ya, digamos que son endémicos, ya han venido y se van a quedar. Pero no todos los años atacan de la misma manera. Hay años que hay topillos y, bueno, los años o son mínimos o no son significativos, pero otras veces que sí, otras veces como este año, pues que hay daños tremendos. Y no se ponen de acuerdo ni el por qué pasa eso, ni la forma de controlarlo. Hombre, en el siglo XXI la herramienta química está ahí. No la utilizamos porque tenemos un concepto de que en cuanto interactúa con la fauna salvaje, eso está prohibidísimo. Bueno, vamos a ver, vamos a evaluar cómo está la fauna salvaje, cómo están las especies. Yo creo que la evolución de las especies a nivel general ha evolucionado muy favorablemente. O sea, hay muchísimas más rapaces que hace 20 años, muchísimas más. La fauna, digamos, de jabalíes, de corzos, se ha incrementado, ha colonizado zonas donde antes no existían. Mi pueblo corzos yo no he visto hasta hace 20 años, hasta hace 15 años. O sea, no se veía un corzo. Ahora ya es habitual ver corzos. O sea, es raro el día que no sales al campo y no ves corzos. Es muy raro. Por lo tanto, yo creo que nos estamos obsesionando con que tiene que haber muchas especies de todo y a lo mejor tampoco es eso. O sea, tiene que haber un equilibrio y si interactúa, vamos a ver hasta qué grado interactúa, cuál es el daño, cuál es el beneficio y cuál es el daño. Porque la herramienta química está ahí y no hay que descartarla. Bien utilizada, en las dosis adecuadas y en los sitios concretos. Pero, de todas maneras, o sea, acostumbrarnos a que cada X años tengamos que perder un 30, un 40, un 50% de nuestra cosecha, o sea, creo que nos tenemos que negar en rotundo. Ese tiene que ser el objetivo, poner a raya a esta plaga. ¿Cómo? Chicos, tenemos técnicos, tenemos científicos, vamos a ponernos a trabajar. Pero claro, si les ponemos la barrera de decir no se puede interactuar con ninguna especie, pues hombre, ahí les ponemos decir, chicos, esto no puede ser. Esto no puede ser. O sea, ¿que puede haber daños colaterales? Pues hombre, puede ser. Vamos a evaluar esos daños. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se muera alguna especie por ahí? O sea, ¿es tan grave es eso? O sea, ¿realmente está en peligro de extinción alguna especie que interactúe con eso? Entonces, bueno, si es eso, igual hay que poner parar, pero si no está en peligro de extinción, si tenemos población de sobra, o sea, en momentos concretos, o sea, nos estamos obsesionando con el tema del medio ambiente. Y estamos olvidando que, chico, la actividad agraria es una actividad económica. Y tenemos que producir. Y tenemos que vivir de esto. Y necesitamos utilizar herramientas que ahora las hemos descartado, porque las hemos descartado, pero que están ahí. Y yo creo que tenemos que darle una vuelta a eso. ¿Minimizando los efectos? Sí. ¿Con juicio? Sí. Pero yo creo que tenemos que... ¿La quema de rastrojos? Pues hombre, puede ser una herramienta que ayude. Evidentemente no solamente al control de topillos, sino al control también de malas hierbas. ¿Hay que quemar todo? No. ¿Hay que quemar en todos los sitios? No. Pero ¿por qué no empezamos a hacer pruebas? A ver realmente los beneficios, digamos, y los perjuicios de la quema de rastrojos. Y hacemos un informe técnico, científico, realmente de lo que ha pasado. Yo creo que tenemos que avanzar en ese tipo de cosas y realmente tomar decisiones en función del riesgo, de los beneficios y de los perjuicios. Pero es que aquí parece que hay un dogma de decir, no, el medio ambiente no se toca. Hombre, el ser humano, lleva interactuando con el medio ambiente pues desde que se inventó la agricultura hace 5.000 años. Llevamos pastoreando los montes 4.000. Los paisajes que se han creado, les hemos creado nosotros, son paisajes humanizados.
Eso que disfrutamos en el monte, que lo vemos tan bonito, eso lo hemos creado los seres humanos. Siempre hemos actuado con la naturaleza, siempre hemos actuado. Vale, hay que seguir interactuando. Y las especies las hemos controlado nosotros. ¿Ahora no se puede controlar nada? Hombre, yo creo que sí. Debemos controlar las especies. Debemos manejar censos de poblaciones en el que haya un equilibrio, pero que no haya una sobrepoblación de una especie, porque además eso tampoco es ecológicamente viable. O sea, tiene que haber un equilibrio en el ecosistema. Pero el equilibrio, lo siento mucho, pero no lo podemos dejar en manos de la naturaleza porque llevamos 4.000 años que no lo hemos dejado en manos de la naturaleza. Lo hemos hecho nosotros y lo tenemos que seguir haciendo nosotros. Por lo tanto, hay herramientas que hay que utilizar con juicio, pero que no hay que descartar. La herramienta química hay que ponerla encima de la mesa, debatirla y utilizarla. Vamos a hablar claro, porque si no, pues hablaremos de los problemas del topillo, hablaremos de las pérdidas. ¿Para qué nos vamos acostumbrando a que tenemos que tener pérdidas de topillo como que es una tormenta? Oye, que es que en una tormenta yo no puedo controlar, pero el topillo sí. O sea, ¿qué hacemos en nuestra casa cuando tenemos una plaga de ratones o de cucarachas? ¿Convivimos con ellas? No. Llamamos a de plagas y le tomamos por culo. O tiramos nosotros, ¿no? Pero es que seas ecologista no, a que acabas con las cucarachas en tu casa. O con los ratones. A que no convives con ellos. Hombre, chico, ¿nos vamos a acostumbrar a tener pérdidas año tras año? No creo, no es asumible. Cuando realmente, chicos, estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea, hay herramientas para ponerlo ahora ya. Y además, siempre empiezan en determinadas zonas que se van extendiendo. Una zona cero, digamos. Chicos, vamos a actuar ahí. En el momento en que repunte un poco, chicos, actuemos ahí. Que nadie dice ni hasta exterminarles, porque ya, pues mira, chico, tendremos que convivir con ellos. Y además, bueno, hay otras especies que se alimentan de ellos, vale, pero hay que tenerlos controlados. O sea, no podemos permitir que haya estas explosiones de ninguna de las maneras. Y no podemos resignarnos a decir, no. Bueno, hay que arar, bueno, hay que limpiar cunetas, no. Vamos a ver. Hay que controlarlo. Hay que controlarlo con las herramientas que disponemos de ellas, que las tenemos. Además que es que las tenemos. ¿No? Vamos a ver cómo las utilizamos, cómo interactúan, y vamos a ponernos realmente a controlar las plagas, no a ver cómo evolucionan y cómo explosionan. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Monitorizar, sí. Pues estás teniendo el topillo, pues joder. Pues mira, cada vez está en más sitios. Fíjate. Bueno, ¿y qué hacemos? No, es que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Dice, ya demostraron en Navarra, en un estudio que hicieron de quemas, que fitosanitariamente, que es este problema, ¿no? Cuando hay una plaga que fitosanitariamente afectaba y la quema de rastrojos ayudaba a controlar esa forma de plaga, ¿no? Pues mira, no lo tenemos ni que hacer nosotros, ya está hecho en otros sitios. Pero yo creo que la gente cuando oye quema se cree que esto es una quema como cuando ve las noticias, todo ardiendo y eso no. Sería quemas acotadas en zonas cero, Eso es. pocas hectáreas, vigilado, bien hecho para que no se escape el fuego, no el día que hace viento. Sería algo, digamos, muy Pues controlado. controlado. Eso es, controlado, como se tienen que hacer las cosas. Pocas hectáreas, pero donde hay muchos topillos para que no se extiendan. No, ahora mismo, las quemas, pues tendremos que quemar todo Castilla y León casi. Pero si Hombre, cuando se ponen las fallas de Valencia, está permitido, ¿no? Y está todo controlado, pues una cosa parecida. Pero vas haciéndolo con el control para intentar que controlarlo de manera sanitaria. Estamos hablando zonas, no se está hablando de manera generalizada de hacer eso, sino unas quemas con un objetivo de curación y de curativa. ya llevamos un año avisando de esto a la Junta, no es cosa de hace un mes o 15 días, es un año. Ya se intentó hacer un estudio aquí en Burgos, lo que pasa que fue una época en la que luego nos vino la sequía y tuvo que suspender aquel estudio de quemas que se quiso hacer. Pues podía volverse a hacer, pero vamos, que pueden tomar ejemplo de lo que hicieron sus compañeros en Navarra y que ya tienen hecho ese estudio científico por el cual la ley permite que se use cuando tienes un problema fitosanitario, como en este caso tenemos con los topillos, ¿no? Y si llevamos un año diciéndoles hay topillos, cada vez hay más, estamos viéndolo en la siembra, estamos viéndolo en todo tipo de épocas,
hay que hacerlo antes. Y que estamos hablando de que transmiten enfermedades al ser humano. Sí, ya ha Enfermedad, habido, ¿cómo se llama? La turolemia, que ya tenemos bastantes casos, ¿no? ya ha habido bastantes casos, no uno o dos. Yo creía que había uno o dos, pero no. Ya ha habido unos cuantos más. Eso es. Yo creo que cuando hablamos de topillo tendríamos que haber hablado del tiempo de actuación. Yo creo que vamos tarde como siempre. Habría que haber actuado en el momento en el que se ve el topillo. Y no ahora, porque ahora vemos que está por todos los lados. Y cada vez hay más, y cada vez se expande más. Pero Sí que se han dado prisa de hacer 4 cosas que la verdad es que nos hemos quedado... bueno, pero con que llegues tarde hay que actuar. Sí. Y si las medidas que han puesto... Qué bien que han actuado. Claro, y si las medidas que han puesto ves que todavía son flojas, pues de alguna forma habrá que intentar lo máximo posible, ¿no? Y sobre todo, como dice Palas, que dejen trabajar a los científicos, que dejen trabajar a la gente que de verdad puede dar ese plus, ese extra Al final dejamos todo aquí al libre albedrío y como tenemos en el campo está lleno de fauna salvaje. Al final, si tú tienes muchos corzos, muchos jabalíes, muchos topillos, todos son transmisores de enfermedades. De enfermedades y de muchos virus, las garrapatas y todo eso, pues... Son como los incendios. ¿Sí? Es decir, un incendio se controla al principio. Una vez que llega un momento en el que se expande tanto, ya es incontrolable. Ya hay que dejar que queme todo lo que llega por delante y no hay manera. Estamos en la situación ahora de los topillos. Ha llegado un momento en que ya es difícil de controlar esta plaga. Al llegar al otoño, llegará otro año. ¿Qué hay que hacer? Cuando en la zona cero. En la zona cero, en el momento en que pasa de una determinada población a otra, actuar de una forma contundente en esa zona. Porque si no, no hay forma de acabar con esto. Ya ahora mismo yo creo que, aunque se limpien cunetas, que vienes para limpiarlas, pero más que nada porque le viene muy bien al camino, que haya una cuneta para que desagüe el agua. Pero los topillos lo único que vas a hacer es que se vayan a otro lado. Sí. No vas a hacer nada, absolutamente. El mover la tierra con el arado, pues, claro, viene bien, pero claro, eso, no vas a obligar a la gente a arar. Si no quiere, no quiere. Y si ara 1 y 3 no, tampoco haces nada, porque el topillo no entiende del interés de fincas. Se va a pasar a otro. Es complicado. Cualquier actuación ahora es complicada. ¿Hay que hacer recomendaciones? Sí. Pero al final, si queremos realmente tener controlada la plaga, la herramienta química es imprescindible. Hay que actuar en el momento en el que en el que el topillo dé síntomas de explosión. Hay que actuar de una forma contundente en esas zonas, y si no, es imposible. Para eso hay que cambiar el chip. Y tiene que haber interacciones, evidentemente. Siempre que empleas una herramienta química, va a haber repercusiones. El tema es que si lo utilizas en una zona muy concreta, chico, yo creo que es asumible, ¿no? Lo que pueda causar, que es muy poco, ¿eh? Cuando se empleó la herramienta química en el 2007 de forma masiva, la repercusión en el medio ambiente fue mínima. Mínima. Hubo, sí, pero fue mínima. Y se usó de forma masiva y sin ningún control. O con poco control. Yo creo que tenemos que aprender de eso. Se puede utilizar la herramienta química, hay que utilizarla, pero en determinadas zonas y con juicio. Sí, siendo mucho más ecologista que lo que estamos haciendo ahora, que es hacer una plaga y destrozar todo el medio ambiente que destroza la propia plaga. Es que lo que me contó Fran, el presidente de Ávila, es que en su pueblo habían pasado de 3 cigüeñas a más de 100. Y pues dice que hay topillos por todo el pueblo. Y aquí también ha pasado. En un pueblo de Burgos, en La Bureba, se subían al pozo de agua y entraban, claro, se caían y ahí se ahogaban. Eso para las personas, a nivel sanitario... Transmisión de enfermedades. Ya estamos hablando de cosas que... O vas a empacar y en fardo. Eso es. Y el fardo se lo come la vaca y tú te comes a la vaca o te bebes su leche y ya está, ya la hemos liado. Ahora es una problemática que hay que solucionar e intentar, pues bueno, si tiene que ser de forma química, pues se tiene que ser de forma química. Pero está claro que hay que controlarlo, que para eso el hombre está arriba, ¿no? Y es el que controla un poco la cadena trófica. Lo que no puede ser es dejarlo todo a su libre albedrío, porque al final, cuando llegan las consecuencias malas para todos. Con los propios topillos, los propios corzos, incluso, pues oye, lo que tenemos, la plaga que tenemos de lobos, que ya podemos hablar un poquito de esto, Lobos, fíjate, un 700% ha aumentado los daños en Burgos.
porque parece ser que el crecimiento expansivo de este animal está siendo todo hacia la zona este de Burgos, ¿no? Como hablando con algunos ganaderos te decían que tenían que tener cuidado ahora con su propio ganado porque habían notado que debido a los ataques de lobo ven al ganado más bravo. Y como piensan que la persona que va a cuidarles, pues también va a atacarles como les ataca el lobo y entonces van a embestir. Les van a mochar, a coger con los cuernos, porque ellos intentan defenderse. Claro, tienen miedo. Claro, o sea, al final es una consecuencia un poquito de toda la problemática. Que está bien los que quieran que haya lobo, ¿no? Vale. Los daños que conllevan al ganadero, no solamente de lo que han matado, sino todo el núcleo cesante, toda la problemática que conlleva el estrés que produce ese ganado cuando es atacado y que luego te aborta o no te produce la leche que debiera, o el miedo que cogen porque les han sido atacados. La hibridación incluso que también se produce cuando hay perros sueltos o perros salvajes también en el campo y se hibridan con el lobo, esos todavía son más dañinos, atacan la cercanía y el poco miedo que tienen ya cada vez acercándose más al poblado, que cada vez están más cerca de las personas. En zonas donde no ha estado nunca. Eso es, en zonas donde no están nunca no tienen miedo, pero tú sí tienes miedo, es un respeto. Tú cuando ves ya no un lobo, sino un perro simplemente que no conoces, la tendencia es, estos cuando no tienen miedo se hacen más fuertes, ¿no? No es como antes que igual huían. Pues hay de todo. Tienes el que huye y se le tiene el que está más cercano al hombre. Y nosotros que estamos por la noche solos en el campo, alguno ya verás como alguna desgracia pasa. Ya ha habido algún perro que se han comido y en la al lado, ¿eh? Claro, ¿y qué van a atacar? A lo más débil. ¿Cuál es lo más débil? La oveja, el ganado manso. Ha habido... No van a por el jabalí o a por el corzo, porque es más bravo. Claro. Hay mucho ganado por muchas zonas de Burgos y tenemos ataques al chico este que le ha atacado 100 ovejas, ¿no? Sí, 100 ovejas. 100 ovejas. Sí. Y en un año 20 caballos. 20 caballos, es que es una ruina económica. Y ya no es una ruina económica, es la desesperación de que por más que meta más ganado o lo que sea, mañana, ¿cuántos voy a tener muertos? O me he enterado que me ha comido una o me ha comido dos, y luego viene la administración, te va a mirar la cantidad de ganado que tienes, que no lo estás contando en ovejas todos los días, por ejemplo, o en vacas, no lo estás contando todos los días, y de repente desaparecen, te hacen una inspección, te falta ganado, y encima te multan por ello. O te dicen que no tratas bien al ganado, que le tienes abandonado, como ha habido casos de esos. Tenemos casos en el cual les han sacado un expediente por decir que no cuidan bien al ganado por la falta de ganado, que al final es por los lobos que tú, si no encuentras ese animal, no tienes ninguna indemnización. Y normalmente el lobo no ataca donde tiene la lobera o la guarida, sino bastante más lejos, pero se lo lleva a donde tiene la guarida. Vete a saber dónde es. Vete a ver cómo lo encuentras. Estas montañas, en esos cárcavos que se ha muerto un animal, a saber dónde está. No es fácil de encontrar. Además, el lobo no ataca a un otra animal. indemnización. El lobo no ataca a un animal, ataca todo lo que puede. Pues porque lo que tiene facilidad al final es todo lo que te ha matado, pues es comida para después, ¿no? Es algo... Es algo que hay que controlar. Y además la administración, cuando van a pedir dinero, no llega. ¿Quién era Félix Rodríguez de la Fuente? Burgalés, uno de los mayores defensores del lobo. Uno de los mayores defensores del lobo que decía, dice, la mejor forma de controlar al lobo, de tener que el lobo pueda subsistir, es tener el controlarlo, control poblacional. Eso lo decía el mayor defensor del lobo de Burgos. Es que el lobo tiene que existir, pero otra cosa es que... Pero una cosa es eso y otra cosa es esta explosión... Alegría, venga. Un 700% de daño. Esto siendo todavía mucha gente que no te da los partes porque no encuentra los animales. Se ha aumentado aquí un 700% en los daños y resulta que no dan los partes porque mucha gente no encuentra esos animales y si no lo encuentras no pueden. Otra barbaridad, por cierto. No, la indemnización es tarde y mal. No te dan todo lo que te tiene que dar. No te cuentan los animales. Esto es insostenible y cada vez tenemos menos ganaderos. Esa es la tendencia. Ese es el futuro, no sé. ¿Cuántas granjas se han marchado? ¿Hay que hacer crías de lobos o qué? Hay que crear lobos. Pues
Bueno, no lo sé, pero bueno, yo creo que hay que defender las ganaderías en extensivo, que es encima son las que mejor labor hacen para la limpieza de nuestros montes, para intentar que no haya incendios, para tenerlo limpio, porque al final toda la maleza que hay dentro de los montes es un combustible para todos esos incendios que se producen en el campo, que por desgracia yo creo que hay muchos que son intencionados, pero no son los agricultores como nos acusan muchas veces. Esa gente que hay que ver a ver quién son esos pirómanos que nos queman nuestros bosques, que estamos de acuerdo en que existan y es lo que más queremos, pero que también tejen la admisibilidad de los pastos, a nuestro ganado pastar debajo de esos montes para limpiarles, que muchas veces tenemos esa problemática. ¿Cuántos se quejan los propios ganaderos de que no amplían las dehesas? Porque aquí, yo no sé, en Alemania igual no, porque igual tienen mucha cantidad de hierba, pero aquí en España, con el calor que hace, pues siempre debajo de los montes es donde mejor alimento y donde más están las vacas para poder comer, ¿no? Y pastar. Sí, está claro. Yo creo que el lema es claro, es lobos sí, pero no así. Y ganaderos también que existan, ¿no? Porque se nos están desapareciendo. Y de todas formas, la ganadería extensiva es lo más natural que existe. Y nos están obligando a no tener ganadería extensiva por el propio miedo a que en 2 días, de la noche a la mañana, digas, pues si tenía 200 vacas y ahora tengo 50. No, ovejas, más que vacas. No prefiero se va que si tienes 200 y te mandan 150, madre mía. Pero vamos, sí, lo habéis entendido. Perfectamente. Que ya ha pasado, no es algo que puedas decir en un futuro. Es la desesperación del que hablan ellos, porque también son animales que hay que proteger, ¿no? Ya está. Que a mí da pena tú cuando ves a una oveja con 3 patitas porque la otra la ha mordido el lobo y va coja. Y también hay que cuidarla y protegerla, ¿no? Los vídeos que hemos visto que nos han pasado de caballos atacados. Y la inteligencia del lobo, que por mucho que hablan de los mastines, cómo van... Esto es como una familia o como un ejército, ¿no? Que va y el uno es el jefe que dice, bueno, vamos a atacar ahí en eso. Vais vosotros 2. Tenéis que correr para que vayan los perros detrás, ¿no? Se cargan a los perros y el resto ataca. Sí. Manada toda la vida, pero... La inteligencia de estos animales para la subsistencia, ¿no? Porque es como un grupo familiar o un grupo... Ya se han visto por tu pueblo también, que no en mi cabeza, por el mío. Que dices, por mi pueblo que no tiene sentido que haya lobos allí. No hay bosque, no hay nada, por ahí paseándose. Pues porque se nota el crecimiento y la expansión que está habiendo. Y están creciendo a bastante velocidad. Y se están creciendo a bastante velocidad porque se están alimentando bien, tienen alimento fácil. Y eso produce que las camadas tengan más... Parece... Todos estén vivos y luego se extiendan. Sí. Parece que Europa va a hacer algo. Yo creo que desde que se comieron el poli de la von der Leyen, la cosa... Qué triste es eso, ¿eh? Sí, hasta que no te pasa algo, no empiezan a mirar. Sí que van a hacer algo, sí, no... Europa... Es verdad que ha hecho una recomendación a Estados miembros para que rebajen la protección del lobo, pero claro, es digamos, potestad de cada Estado miembro. España ha ido en dirección contraria. España ha subido el estatus de protección del lobo. Ahora se prohíbe cazar el lobo. No es que sea la única forma de controlar la especie, la caza, hay más, pero es verdad que es efectiva. Es decir, si en Castilla y León cazábamos todos los años, el cupo de caza era de 80, 90 ejemplares y cazamos más o menos la mitad, 50, pues son 50 lobos menos que hay. 50 lobos menos, que sabes que el lobo es muy territorial. O sea, cuando una zona está colonizada por una manada de lobos, si hay otra manada de lobos, va a otro sitio. Y hemos exportado lobos a Asturias, a Cantabria, a Madrid, ya están en Castilla-La Mancha. Está en expansión, clarísima, el lobo en otras comunidades autónomas. Yo llevo yendo a la Comunidad de Madrid pues unos 18 años. Al principio no había problema lobo. Hace 12 años ya empezó a haber problema lobo. Ahora es un problema importantísimo el lobo. Está un problema que va a más en muchas zonas. El tema del lobo, si se quiere solucionar, es muy sencillo. Es decir, ¿con cuántos
ejemplares de lobo tenemos que convivir los ganaderos? ¿Cuál es el número de lobos para que los ataques a la ganadería extensiva, que va a seguir habiendo siempre, sean asumibles? Para que la presión no sea tan fuerte para que el ganadero diga, me voy, lo dejo. Que yo conozco ganaderos que lo han dejado. Pues lo han dejado de ser ganaderos. Dice, estoy harto. No es el daño económico, ya es la presión, el estrés, él no sabe lo que te vas a encontrar cada mañana. Eso es insoportable. Cuando tienes 10 ataques en un año, cuando tienes 15 ataques en un año, ya es que te va minando la moral, al final lo dejas. Económicamente es una ruina, pero moralmente te destroza. Por lo tanto, hay ganaderos, hay que decirlo alto y claro, que están abandonando la ganadería. Luego tenemos el problema, lo apuntaba Susana, el tema medioambiental. ¿Qué pasa en un monte cuando no pastora ganado? ¿Qué pasó en la Sierra de la Culebra? Hace un par de años fue el gran incendio de los años. Sí, 2 años. 2 o 3. 30.000 hectáreas. ¿Cuántos ganaderos había? 28. En 30.000 hectáreas había 28 ganaderos. Consecuencia, hay un incendio y no hay quien lo apague. Es imposible apagarlo. Ya puedes llegar allí, la ONU entera, el ejército, lo que quieras, no lo apagas. Imposible. Hay que dejar que se queme todo y cuando se quema todo, pues apagó. No hay manera de controlar eso. Porque está sucio. O sea, realmente hay que poner encima de la mesa el papel medioambiental de la ganadería extensiva. Hay que convivir con el lobo, eso lo tenemos todos asumidos, pero ¿hasta dónde tenemos que convivir con el lobo? ¿Cuántos ataques podemos soportar del lobo? Y cuando esos ataques superen un umbral hay que actuar, bien por medio de la caza, bien por control de las propias guarderías, pero de forma inmediata. Ahora, el consejero de Medio Ambiente, cada vez que firma una autorización de control del lobo, se puede enfrentar a una querella criminal por los ecologistas, porque tiene que demostrar que ese lobo hay que abatirle. Y eso entramos dentro de lo subjetivo. Y tiene que haber un parámetro para que, evidentemente, el consejero o quien tenga que firmar, digamos, la autorización para abatir un lobo, pues no se lo esté jugando. Penalmente, él, su persona. Claro, pues si te la juegas, dices, yo aquí no claro. mano y ya está. Normal. Y bueno, pues yo soy muy crítico con los políticos, ya me conocéis, pero quiero conocer al consejero de Medio Ambiente que hasta ahora está siendo bastante valiente en ese tema. En otros igual no, en ese sí. Y bueno, pues está firmando autorizaciones. Otro problema que tiene es que muchos agentes forestales pues no maten lobos porque no les da la gana. ¿Por qué no? Aunque reciban la orden, no quieren. ¿Por qué? Porque tienen un rasgo ecologista. Y ellos en su foro interno pues dicen que sí, me estuve mandando a batir el lobo, pero llámale el tonto para no dar con el lobo. Y no. Por lo tanto, yo creo que hay que combinar la caza, que no es que esté yo muy a favor de la caza o en contra, simplemente me parece una actividad respetable, que está ahí, hay que utilizarla, pero no es la única herramienta. Existen las guarderías y, ¿por qué no? Vamos a barajar otras opciones, hay más. Puede haber cazadores profesionales que les contrata la administración para cosas concretas, ¿por qué no? Y son muy eficaces, Pues hay gente que se le da muy bien cazar. Y puede ser perfectamente. Contrata por la administración para hacer determinadas cosas. Perfectamente. Digo lobo, digo jabalís, digo corzos cuando hay sobrepoblación. Hay que controlar la fauna salvaje. Y hay que controlar, sobre todo, las especies que hacen mucho daño. El lobo, la primera, pero también sin descartar los demás. Se ha declarado ya emergencia cinegética, ahora hay que ponerla en marcha. Es decir, hay que reducir la población de especies salvajes porque hay una sobrepoblación. Hay un desequilibrio natural de especies. Y hay que volverlo a equilibrar. ¿Qué hace la ley de fauna salvaje? Necesitaríamos una ley de fauna salvaje. Hay que hacer una ley que muchas veces lo hemos propuesto, pero que todavía estamos ahí en RQR, a ver si piensan ya un poco más allá, ¿no? Porque luego al final nos vienen las enfermedades que nos vienen cuando hay todo este tipo de descontrol. El siguiente paso igual es hacerlo nosotros y presentarla a los grupos y que la presenten ellos. Ahí es cuando ellos no hacen el trabajo, por eso tenemos que hacer otros. Así Claro. es. Sí. Y luego, pues, cuando hay toda esta cantidad de superpoblación de animales, viene la problemática de los accidentes de tráfico, que también. Por los esfuerzos, bueno, todos lo hemos tenido, adelante. Yo 2 radiadores al coche tengo que cambiar por llevarme el caso. Aunque vayas a 30 por hora. Sí. O sea, que aquí no hablamos de exceso de velocidad.
Sí, no, eso es por población. Mi padre medio coche, 2 veces. Y digo yo que te saltan y al corto no le vas a multar por cruzar de manera ilegal. Pero tú por ir tranquilamente... Ahora hay que poner chalecos a los corzos. Microchip. Para ver tu digitalidad. No, espera, ¿cómo es? El collar este para identificar a ver dónde andas. Cuidado que viene. Yo creo que es un tema que la administración tiene que meter mano. Es obvio. Ahí hay que... Yo creo que querer es poder. Sí, no. El problema es cuando nos dejamos llevar por 4 y no por la gran mayoría. Y hay que mirar más el bien común que no solamente el bien de 4. ¿No? Y cuando hay que controlar a esta cantidad de especies, hay que hacerlo de manera efectiva y cuanto antes. Porque al final, cuando se desboca, luego pues habrá que hacerlo de maneras que igual no se hubiera querido, pero que obliga a tenerlo que hacer porque ya está descontrolado. Vale, pues vamos a hablar de la enfermedad hemorrágica que está llevando, vamos, ya a otro nivel a los ganaderos. Ya si no fuera, ya luego ya, venga, otra. El eje. Vamos a hablar un poquillo, el que más sabe, claro, Palas, nosotros que no tenemos ni idea, nos tendrás que explicar un poco. Yo sé lo que me cuentan los ganaderos, yo no soy ganadero, pero el año pasado pues tuvo una incidencia enorme, sobre todo en la parte sur de la comunidad, Salamanca, Segovia, Ávila. Se llevó muchísimas animales. Atacan a animales perfectamente sanos. O sea, no es una cuestión de manejo, es una cuestión de una enfermedad que se transmite en teoría por un mosquito que tiene cura en una parte importante de animales, pero hay que cogerla muy a tiempo y hay que gastarse mucho dinero en tratamientos antiinflamatorios y antihistamínicos, fundamentalmente. Entonces, se está extendiendo este año hacia el norte. Burgos es una provincia muy afectada por la enfermedad hemorrágica, y el año pasado nosotros pedimos que se desarrollase una vacuna. Fuimos la única organización que lo pidió, los demás estaban reticentes, al final también se sumaron. Nosotros creemos que es una herramienta que puede ser útil. No digamos que ni es la panacea ni es la solución, pero puede ser útil. Al final todas las enfermedades contagiosas, todas se acaban controlando con una vacuna, si no es imposible. Pongo el ejemplo de la gripe humana. La gripe humana se lleva por delante todos los años entre 1.000 y 5.000 personas en España. Si no fuese por la vacuna, mucha gente de población mayor, población de riesgo, pasaríamos de 5.000 a 20.000 o a 30.000 o a 50.000. Por tanto, la vacuna controla las enfermedades infecciosas. Cuando en determinadas zonas vemos que la enfermedad se está extendiendo, mi recomendación es que se planteen muchos ganaderos el vacunar. Porque una vez que te entra la enfermedad, los tratamientos, el estrés, una vez que te entra, el sufrimiento es enorme, de las vacas y del ganadero. Es una enfermedad, es muy dura. Ves a los animales que dejan de beber, que dejan de comer, que se van deshidratando. Es muy duro. La agonía es muy dura, se extiende y bueno, pues la verdad que las pérdidas son muy importantes. Una vaca tiene un valor, pero un semental pues le vale muchísimo. Y hay sementales que se mueren, que lleva, o sea, sementales tremendos, sanísimos y les da enfermedad y se mueren. Quedan impotentes. Absolutamente. Luego, una vez que pasa la enfermedad, vemos que la enfermedad deja muchas secuelas al caballo ganadero, muchísimas. Por lo tanto, es una enfermedad muy jodida. He visto vacas sin dientes incluso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hombre, en primer lugar, pedir a la administración que eche una mano para tratamientos, porque son caros. En segundo lugar, que ponga a disposición la vacuna de forma voluntaria, evidentemente, a aquellos ganaderos que quieran utilizarla, que la utilicen. Yo daría ayudas también para vacunar, para incentivar la vacunación. Y en tercer lugar, creemos que hay que hacer una investigación en cómo se transmite la enfermedad, qué forma hay de prevenir la expansión de esta enfermedad. Porque vemos que el año pasado atacó mucho en la zona sur. Este año hay casos, pero no ni mucho menos lo del año pasado. Se está teniendo en la zona norte.
Hay gente que habla que puede haber cierta inmunidad, otros que no se ponen de acuerdo. La comunidad científica no se pone de acuerdo, porque incluso el año pasado un mismo animal pasó la enfermedad 2 veces, por lo tanto la inmunidad pues es relativa. No se sabe muy bien hasta qué punto tiene inmunidad o no. Y lo que sí que tenemos que aprender es de países que llevan conviviendo con esta enfermedad bastantes años. Es decir, que nos digan cómo controlan el tema. Y yo creo que hay que trabajar en dos líneas. Una, en los focos donde hay, ayudar a los ganaderos a tratamientos y a controlar la enfermedad. Y donde no hay y puede llegar, pues intentar fomentar la vacuna para que si entra, pues los efectos sean mucho menores o que directamente no entre. Y a partir de ahí que se haga un estudio diciendo, bueno, esta enfermedad, cómo se expande, cuál pueden ser, digamos, las barreras sanitarias que se puede establecer para que esta enfermedad no se extienda, porque las pérdidas económicas son muy importantes y el sufrimiento es enorme de las vacas y de los ganaderos. Y ver que se está intentando mirar también, ¿no? Lo que es cuando han pasado la enfermedad, si tienen anticuerpos o qué es lo que hay, que es lo que se comentaba un poco, porque la otra vez fue por Extremadura, ¿no? Por donde más entró. Y ahora está entrando por aquí, por Burgos, porque igual llegó a última hora. Las indemnizaciones que en su momento se dieron, pues aquí no llegaron porque salió la enfermedad más tarde. Y que ya hay que echarles una mano porque es una de las enfermedades que no está cubierta por el seguro agrario, por lo que tendrían que ayudarles porque la mortandad que está habiendo es bastante alta y hay que ayudarles, ¿no? Que no tienen nada que les cubra esa mortandad. El sufrimiento que el propio ganadero tiene, pues económico, y luego pues el ver que tus animales de la noche a la mañana está bien y mañana, pues lo que dices, ¿no? Que dice que tienen bastante diferentes síntomas, es lo que me comentaban a mí el otro día unos ganaderos con los que estuvimos. Que no sé, que no en todo el ganado pues tenían los mismos síntomas, ¿no? Quizás sea lo que más débil que cada uno tenga, pues pueda ser que le ataque a un animal o a otro, por eso es diferente los ataques como lo tienen unos o como lo tienen otros. Sí, también determinar si es hemorrágica o es otra enfermedad, o interactúan las dos, ¿no? Eso tiene que determinar un veterinario. Puede ser. Hablaban de que si la cepa que tenemos aquí viene de Turquía, y entonces era la vacuna, han tenido que hacerla un poco hacia esa cepa, porque las otras de otros países era distinta cepa que la que tenemos aquí por lo menos en Burgos, que el otro día que tuvimos una reunión, nos comentaron un poco ese tipo de cepa. La pena es esa, lo tarde que han sacado un poquito la vacuna. Aquí en Burgos está aprobada a partir del 5 de agosto. Si hubiera estado un mes antes, que hubieras podido prevenir, siempre siendo voluntario, que cada ganadero pues tome la opción de hacerlo o no hacerlo, pues es algo que es interesante. Sí que es cierto que hoy por la zona norte están empezando a vacunar aquí, a ver cuáles son los resultados, y ahora es todo pues una enfermedad nueva en la cual hay que aprender y empezar a ver qué es lo que se puede hacer. La vacuna ya estaba hecha, no viene de fuera entonces. Pero no de la cepa nuestra. Entonces tenemos una cepa nueva muy bonita. La hemos sacado de aquí. La de Turquía en teoría no es de Túnez, no de Turquía, Túnez. Bueno, no sé, a ver cuál es. Es lo que nos comentaron el otro día en los de la Junta de Castilla. Es bastante triste, pero... ¿De dónde ha venido? Decía alguno. ¿De dónde viene? Yo creo que a la gente que se está pensando vacunar, yo le diría que vacune. Bien o mal... Siempre que no estén enfermos, claro, porque tiene que ser antes de... El problema más gordo o más lo que más miedo tienen los ganaderos en sí es que el tiempo de incubación es de 10 días. No. Entonces, si tú ya están incubando y les vacunas, es como que tienen 2 veces la enfermedad y pueda ser más contraproducente. Entonces ahí hay un poco de miedo porque estamos en tiempos en los cuales se está transmitiendo la enfermedad, ¿no? O sea, que el que quiera vacunar la haga rápido, digamos. No. Que vea que estén sanas las vacas o que por esa zona no hay otros ganaderos afectados. De alguna manera. Espera que venga, que lo haga antes. Eso es un poquito el miedo que a los ganaderos se les oye
estamos hablando ahora Claro. con la administración. Y luego hay otro problema que también se quejaban los ganaderos y es el tema de los antibióticos. Claro, debe haber un cupo de cantidad de antibióticos que pueden tomar, pero que estén tranquilos en el sentido que si tú demuestras que aquí hay una enfermedad, hombre, hay que darles el tratamiento, no puedes dejar que se mueran así las vacas. O sea que claro, si eso te pasa un domingo y no están los veterinarios porque no están trabajando, pues lo que te pasa es que no tienes como te firma la receta para poder coger los antibióticos, que ahí pues agilicen un poco. Y una de las cosas que se pedía es que esto va a suponer que va a haber más mortalidad de animales. Entonces, reforzar lo que es la evacuación de esos animales, Los cadáveres. los cadáveres. El reforzamiento, que en teoría es una empresa público-privada, ¿no?, la que lo concede a través de la Junta, pues nosotros sí que le comentamos un poco esa solicitud, que les ayuden a que no tenga que estar 4 o 5 días el animal por allí, que encima pueda transmitirlo, ¿no? Entonces, Salamanca el año pasado hubo muchos problemas de recogida de cadáveres. Y es una de las cosas que nosotros le hemos solicitado a la Junta. Sí, sí, que está habiendo reuniones ahora. Que ahora, como están... Estamos en ello. Pues bueno, pues nada. Esperemos que... Y una de las cosas que hablan pues es a todos los casos que haya que se digan, se notifiquen, es obligado a notificación, pero es que además hay que notificarlos porque si salen unas ayudas, pues más para que los ganaderos puedan cobrarlo porque realmente lo han notificado, no va a ser que se queden atrás por no decir nada y luego no cobren las indemnizaciones o las ayudas que podamos conseguir a través de las administraciones, ¿no? Veo que has estado en las reuniones en todas. Algo toca.